¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Gracias a Dios es domingo y gracias a Dios por estar aquí juntos para tener un tiempo con la palabra de Dios. Quiero decirles que, a partir de ahora hemos decidido quitarle el tiempo de alabanza. Solamente vamos a introducir y luego dar unos avisos, orar y también un video y el mensaje que tengo para ustedes el día de hoy. Así es que lo primero que quiero decirles es que continuamos con nuestro programa Nicodemo para trasnochadores y estamos hablando sobre sexualidad. A lo mejor alguno de ustedes dice, pues ya me perdí los primeros. Cada tema es diferente, aunque todo engloba precisamente este tema sobre sexualidad. Así es que yo les animo a que se incorporen, ¿verdad? Los martes a las 10 de la noche. Y ya sabe todas las demás actividades que tenemos y en cada sede hay también actividades. Así es que yo les animo a que estén al pendiente de cada una de ellas. Y lo próximo es el encuentro matrimonial 11 y 12 de febrero. Para que pueda asistir o invitar a alguien, ¿verdad? Ya sabe cómo es la mecánica. Los que ya fuimos, invitamos a los nuevos que querramos darles este regalo. Pues ahí está, ¿verdad? Vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Señor, quiero orar por las personas que están siguiéndonos, viendo este mensaje. Te pido, Señor, que tú les bendigas, que les llenes de tu paz, de tu gracia, de tu amor. Que tú, Señor, les llenes de todo aquello que tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. También, Señor, te ruego que supla sus necesidades. Bendícelos. Gracias por los que desde sus hogares, desde donde se encuentran, siguen sosteniendo este ministerio y tu obra, Señor, y sobre todo la obra intercultural. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas a todos. Sanes a los enfermos. Envíes palabra de fuerza, de fortaleza, palabra de sabiduría y de ánimo para cada uno de los que están escuchando. Que cada promesa sea sí para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Muy bien, vamos a unos videoanuncios, los 90 segundos, y regreso con el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Podríamos decir que tu vida de oración es excelente, satisfactoria y plena? ¿O hay cosas que todavía te faltan? Yo quiero invitarte a que inicies una vida de oración. Hay 3 requisitos para iniciar una vida de oración. El primero es el deseo. Tienes que desear tener una vida de oración. Si no lo deseas, nunca lo tendrás. Debe nacer de ti, de tu corazón y de tu necesidad. La segunda es disciplina. Tienes que apartar tiempo, tienes que tener ese tiempo para con Dios y que nadie te interrumpa. Y número 3, tienes que deleitarte, porque si te deleitas en la oración, entonces la oración será plena, llena de bendición y querrás volver todos los días a tu lugar de oración. Son las 3D que les llamo yo para comenzar una vida de oración. Recuerda, deseo, disciplina y deleite. Cuando tú logras estas 3D, entonces tú vas a tener una vida de oración que te va a bendecir, te va a hacer madurar, te va a hacer crecer y se va a manifestar Dios en tu vida en todas las cosas. En otras palabras, la presencia de Dios se va a manifestar y tu día será mucho mejor cuando tú comienzas ese día con un tiempo de oración.
Muy bien, pues estamos aquí ya con el tema que estamos en esta serie que se llama Por la fuerza de su espíritu. Ya llevamos 9 temas, además de la palabra que se dio en el fin de año, a principio de este año, para la iglesia. Entonces el día de hoy estamos en el tema número 10 y la siguiente semana es nuestro último tema sobre el Espíritu Santo. Así es que pues el próximo domingo el tema va a ser anhelo de plenitud, como el Espíritu Santo nos da toda plenitud que nosotros necesitamos. Y bueno, pues ahí estaremos compartiendo con ustedes. Y bueno, yo quiero el día de hoy compartirles este tema. Este tema tiene que ver, el Espíritu Santo opera en lo sobrenatural. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo opera en lo sobrenatural. Y quiero comenzar con ustedes dándoles o contándoles una historia de la palabra de Dios. Esta es una historia que se trata de 2 milagros en un momento. No sé si hubo otros milagros el mismo día, pero en un momento hubo 2 milagros de Jesús. Y fueron realizados por Jesús a favor de 2 personas que no se conocen entre ellos, pero sucede en el momento para ambos, prácticamente cuestión de minutos de diferencia, pero entre ellos no se conocen. De hecho, la Biblia presenta el nombre de él, mas no presenta el nombre de ella. Pero además ella está pidiendo un milagro para sí misma y él está pidiendo un milagro para otra persona. Pues es interesante, ¿no? Y ambos están desesperados. Ella lleva 12 años enferma, la mujer de flujo de sangre, no aparece su nombre. Solamente dice la palabra de Dios que cuando Jesús venía de la región de Gadara, de echar fuera aquellos demonios que tenía el famoso endemoniado gadareno, llega Jesús a la ciudad, la gente lo esperaba con gran gozo, la gente le oprimía, la gente lo apretaba, ¿verdad? Y Jesús iba pues hacia algún lugar, ¿no? Cuando de repente lo primero que le sucede, un hombre principal de la sinagoga llamado Jairo se le pone en los pies. Imagínate, el hombre es un principal de la sinagoga y se le avienta a los pies. Es una persona que tenía mucha reputación, seguramente tendría dinero y era una persona de clase media alta, pero a él no le importó nada de eso. Quizás a lo mejor él mismo había criticado a Jesús, quien estaba ganándoles el mandado a los judíos y al judaísmo, ¿verdad? Pero aún así él estaba desesperado y se le arroja a los pies y le pide a Jesús que vaya a su casa porque tiene una niña de 12 años que está agonizando. Cuando Jesús decide ir, entonces aparece la otra mujer. Esta otra mujer débil, enferma con flujo de sangre, que por cierto tampoco le importó ser considerada una mujer impura por causa de esa enfermedad, según las leyes de la higiene del Antiguo Testamento que Dios había revelado en la ley de Moisés. Ella no le importó. Ella se acerca hasta donde está Jesús. Probablemente lo viene cazando porque es muy difícil, ya débil, anémica, ¿verdad? 12 años con flujo de sangre. Entonces finalmente toca el borde de las vestiduras de Jesús. También va hasta la parte de abajo, ¿verdad? Esto es, se postra y alcanza como portero de fútbol, ¿verdad? Se estira para alcanzar la pelota. Bueno, en el caso de la mujer, el borde del manto de Jesús. Y luego sale virtud, sale poder y Jesús la sana, ¿verdad? ¿Qué sanó a esta mujer? Jesús dice, tu fe te ha sanado, pero Jesús también dice, ha salido de mi poder. A final de cuentas, creo que la fe es la llave que abre precisamente el poder de Dios para sanar, pero es Jesús quien sana. Cuando ya iba entretenido Jesús escuchando la historia de la mujer, llega otra persona y le dice a Jairo que ya no moleste más al maestro, que ya la niña ya se murió. Yo me imagino el rostro de ella, un rostro desesperado, realmente desesperado. Pero a final de cuentas, ¿verdad? Jesús dice, yo voy a ir. Y Jesús hace un milagro, la resucita a esta niña de 12 años, ¿no? Entonces,
y él y su esposa, Jairo y su esposa, quedaron atónitos y todos los que estaban ahí, ¿verdad? Porque la cosa era increíble, ¿verdad? Hizo 2 milagros en un momento, uno a una mujer y otro a esta persona, desesperados. La última opción que tenían era precisamente Jesús. Y déjame decirte algo que yo veo en este mundo. Este mundo está necesitado. Jesús es su única opción y su única oportunidad. Y uno se pregunta, ¿realmente es verdad que los milagros ya terminaron? ¿O todavía podemos nosotros experimentar milagros operados por el Espíritu Santo, quien se mueve en esos 2 recursos invisibles, ¿verdad? En lo invisible y en lo sobrenatural, que es donde Dios también se mueve? Sí, todavía. Vamos a leer la palabra de Dios. En el capítulo número 12 de la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios, a los Corintios, capítulo número 12, dice de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Todos debemos conocer los dones espirituales, porque estos dones espirituales son lo sobrenatural dado a la iglesia, donde el Espíritu Santo se mueve y donde nosotros también nos podemos mover. Saben que cuando eran paganos o inconversos o gentiles, o sea, no vivían de acuerdo a la voluntad de Dios, se les extraviaba llevándolos como se lleva a los ídolos mudos, no tenían dirección. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema o maldición a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Verso número 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia y a otro por el mismo Espíritu, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el de discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cómo está el mundo y cómo está la iglesia? Necesitados estamos. El mundo está desesperado, el mundo está desahuciado. Necesitan inmediatamente milagros, intervención sobrenatural. La medicina, el dinero, la influencia, la tecnología y el avance de la ciencia no son suficientes ni lo serán nunca. Aún en medio de todo lo que hemos vivido en los últimos 3 años sobre la pandemia, ¿verdad? Nos vimos desarmados por un virus microscópico que no lo podíamos ver a simple vista y murieron millones de personas. Qué terrible, ¿verdad? Y no se pudo evitar las cosas, ¿no? Simplemente salimos adelante y es porque Dios también tuvo misericordia, pero la verdad es que fue catastrófico toda esta pandemia, ¿verdad? Pero es porque el mundo está desesperado y desahuciado. ¿Tiene la iglesia alguna respuesta para este mundo desahuciado y desesperado? ¿Cómo responde Dios a este clamor del mundo, verdad? Bueno, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se mueve en nosotros, en la iglesia, a través de los dones sobrenaturales para poder traer sanidad,
salvación, dirección, conocimiento, sabiduría para nuestras vidas y la vida de la iglesia y la vida que rodea a la gente de la iglesia. Dios puede sanar, Dios puede traer milagros. Entonces, así responde Dios al clamor de este mundo, ¿verdad? Con estas capacidades. Y yo creo que el Espíritu Santo sigue operando milagros hasta el día de hoy. Yo sé que hay personas, ¿verdad?, que tienen una enseñanza y que son respetables las personas, indudablemente, donde dicen que los milagros ya terminaron, como si ya tuviéramos resuelto todo a través de qué les gusta, de la ciencia. No, necesitamos los milagros, el poder y la intervención sobrenatural de Dios sobre las cosas naturales e incluso imposibles para cada uno de nosotros. Y el propósito de este mensaje, ¿qué es lo que yo quiero enseñarles el día de hoy? Quiero enseñarles, ¿verdad?, que Dios ha dado dones, Dios ha dado capacidades, ministerios, para que el pueblo de Dios, la iglesia, pueda moverse de manera sobrenatural. Si alguno dice, y Dios no le ha dado al mundo, ¿verdad?, los dones del Espíritu Santo, no, porque primero se recibe al Espíritu y luego después, a través del Espíritu Santo, en nuestras vidas se manifiestan los dones sobrenaturales. Dios puede sanar a la gente, por supuesto que sí. Dios sana a los enfermos y no necesitan a veces nada, ni creer siquiera, porque Dios es bueno y Dios es misericordioso. Pero en el plan de la iglesia y en el plan del propósito de Dios para la iglesia y lo que Dios espera que haga la iglesia es: primero te doy a mi espíritu para que vivas como iglesia y como creyente personalmente. Segundo, te capacito y te doy una dotación especial de poder para que puedas caminar en lo sobrenatural. Esta dotación, ¿verdad?, son mis dones espirituales de poder para traer bendición a la iglesia y a los que rodean a la iglesia y a todo aquel que se deje. Esa es la idea. Y así es que somos instrumento de sanidad para este mundo desesperado. Y ese es el objetivo de este mensaje. Ahora, volviendo a la historia que les conté de la mujer de flujo de sangre y también de Jairo y su hija, ¿verdad? Es una historia increíble, ¿verdad? Me encanta esta historia. Yo no sé si a ustedes, pero yo la puedo leer y releer y seguramente compartir y volver a compartir. Y aunque muchas personas pueden escuchar un mensaje seguido sobre este tema, la gente siempre saldrá admirada del poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué encontramos? Encontramos que estaban desesperados. A él se le acabó la influencia y el conocimiento de la sinagoga, y a ella se le acabó el dinero y los médicos también. Tenían una esperanza, ellos tenían la esperanza de que en el futuro quizás ella tener una vida normal y saludable, recuperarse económicamente, y él casar a la hija y tener nietos porque era su única hija. Entonces tenía una esperanza. Luego también tuvieron fe, actuaron en fe. También no les importó lo que las demás personas dijeran o pensaran. Ellos hicieron ellos estaban desesperados, hicieron lo que hicieron porque estaban, pues ahora sí, actuando en esa desesperación, ¿verdad? Ella buscó un milagro para sí misma, como ya lo mencionamos, y él para su hija. Jesús reconoce la fe de la gente. Él sabe cuando la gente tiene esa actitud de fe. Jesús también va a donde hay necesidad. Jesús va a donde hay necesidad. ¿Hay necesidad en tu vida? Ahí estará Jesús. ¿Hay necesidad en la casa de tus familiares o amigos? Ahí estará Jesús. A lo mejor hay necesidad en tu escuela, en tu trabajo. Jesús también puede estar ahí. Pero por supuesto, te va a usar a ti para llevarlo a ese lugar donde se necesita. Jesús va a donde hay necesidad. Jesús manifiesta, en este caso, el don de sanidad, pero también el don de hacer milagros. O sea, por un lado, ¿verdad?, sana a la mujer. Y por otro lado, resucita a la niña. Entonces tenemos ahí dos milagros. En este caso, ¿verdad?, también hay una especie de discernimiento espiritual, porque Jesús sabe
que hay un poder, una virtud que sale de su manto, ¿verdad? De Él, prácticamente. No vaya a pensar que todos los mantos que encontremos van a ser sagrados, y hay gente que seguramente lo ha de hacer hasta con agua y con otras cosas, nomás para hacer negocio. Pero el poderoso se llama Jesús, y a través de su Espíritu Santo reparte los dones espirituales como Él quiere, para traer, como en este caso, sanidad y hacer el milagro de la resurrección. El ministerio de Jesús sigue todavía actual, vigente, activo y efectivo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestras vidas. Solamente hace falta que nosotros demos el lugar. Ahora, hablemos un poquito de los dones espirituales. Existen muchos dones sobrenaturales. La lista que yo acabo de leer, que aparecen 9 dones espirituales, ahorita se los voy a repetir otra vez, no es la única lista, y sospecho que no son los únicos dones espirituales para la iglesia, ¿verdad? Digamos, en todas las épocas de la historia. Yo creo que Dios puede todavía ser creativo y dar otros nuevos dones, ministerios o capacidades para traer bendición. Siempre he pensado que los dones espirituales, ¿verdad?, son regalos de Dios, pero también son más de los que aparecen aquí en la Biblia, que por cierto ya son bastante suficientes, pero Dios puede hacer mucho más. Hace algunos años yo escuché a una persona y a muchas personas decir: la iglesia nunca estará completa hasta que no tenga los 5 ministerios. Los 5 ministerios es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Entonces, la iglesia decían, ¿verdad?, que cuando no tiene estos 5, la iglesia está incompleta, será débil, entonces hay que darle lugar a todo eso. Déjame decirte que yo lo llegué a creer en cierta forma, suena bonito, ¿verdad?, y todo eso, pero ya después pienso, creo que la iglesia que tiene los 5 ministerios, creo que estará incompleta, porque hay otros 20 por lo menos ministerios, dones, capacidades que Dios da. Así es que no nos vamos a confinar a una sola lista, y yo creo que Dios es tan creativo que puede hacer grandes cosas a través de su iglesia. Ahora, en esto nosotros encontramos aquí, ¿verdad?, que dice la Biblia que no debemos ignorar los dones espirituales. La lista, ¿verdad?, es un ejemplo aquí en 1 Corintios que yo estoy usando, pero que hay otras. Todo el capítulo número 12, si tú lo lees de 1 Corintios, vas a encontrar otros dones, ¿verdad? Pero también vas a encontrar en Romanos capítulo 12, y vas a encontrar en Efesios capítulo 4, algunos otros dones espirituales. Incluso también en la pequeña carta o primera carta de Pedro, en el capítulo número 4, también vas a encontrar algunos dones, ministerios, capacidades que el Espíritu Santo inspira para poder bendecir al pueblo, a la iglesia y a quienes le rodean. Ahora, encontramos nosotros 3 tipos de dones aquí en esta lista, que no son los únicos, pero lo estamos usando como ejemplo. Los dones de discernimiento o de conocimiento sobrenatural. Está el de sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que es lo mismo, palabra de conocimiento, y el discernimiento de espíritus. Por falta de tiempo no podemos explicarlos todos, pero claro que cada uno de ellos puede ser manifestado en la iglesia el día de hoy. Y luego están los dones dinámicos, dice un autor. Esto es los dones de poder. Estos son fe, sanidades y milagros. Y me encanta cuando dice dones de sanidades. No sé, yo creo que se refiere a don de sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad de la memoria, sanidad del espíritu, entre muchas otras cosas que la palabra sanidad, como Dios sana nuestra tierra, sana nuestras vidas, sana nuestras familias, sana la iglesia, sana a los enfermos. Bueno, ahí están los dones de sanidad, y luego está el hacer milagros. El tercer grupo es los dones declarativos, los que se declaran, los dones de hablar sobrenaturalmente. Profecía, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Ahora, los dones sobrenaturales son
exactamente eso, dones. ¿Qué significa? Significa que son regalos, son los carismas de Dios, gracias que Dios otorga a la iglesia y que la iglesia no tiene que ser perfecta ni madura para poder manifestarse. Solamente tenemos que tener fe, nosotros como vasos, instrumentos de Dios, y número 3, una necesidad para poder allí, ¿verdad?, bendecir a las personas. Ahora, no se desarrollan cuando las personas son maduras espiritualmente. No. Es cuando Dios así lo determina. Los dones sobrenaturales no son talentos naturales. Los dones sobrenaturales, en primer lugar, glorifican a Dios. Número 2, edifican a la iglesia. Son dados también, ¿verdad?, para trabajar por la causa de Cristo, y Dios concede la manifestación del Espíritu para bendecir a los necesitados. Ahí está, ¿verdad? Y los talentos naturales operan a favor de las personas, son por las causas de cada uno, ¿no? Pero aún así Dios puede utilizar los talentos naturales de la gente para traer bendición y para promover un don espiritual o un don sobrenatural. Ejemplo, tú eres quizás una persona que le gusta la música y toca la guitarra, aprendiste desde niño, todos tu familia son músicos, ¿verdad? Son de la Jazz Capri, bueno, no sé si alguno de ustedes se acordará de esos, o del Show Acosta, o de cualquier otro grupo que ahora hay, eres descendiente de ellos y bueno, la música la traes en las venas, ¿no? Pero cuando tú llegas al conocimiento de Jesús, tienes un talento natural, y tú lo dispones para la gloria de Cristo, y a través de ese talento natural puedes ver la manifestación del Espíritu Santo. Y ahí es donde lo que tú haces, todas las cosas, resultan ser también de gran bendición aún para otros. Conclusión, cerrando. ¿Con qué estás llenando este mundo? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué has hecho con los dones espirituales que Dios te ha dado? ¿Has pedido alguna vez un don espiritual? ¿Le has pedido a Dios que te dé el don de sanidad? ¿O lo has puesto en práctica? ¿Has orado por algún enfermo? ¿Has intercedido por algún necesitado? Y Dios se ha manifestado. Muchas personas lo hacen. Porque esto no es un asunto de los pastores o de los líderes. Es un asunto del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es la persona más ungida que unge al cuerpo entero, al cuerpo de Cristo, su iglesia. Ahora, ¿con qué estás llenando tu mundo? Déjame leerte algo que encontré. Tras haber dedicado su vida, un hombre, a construir una empresa, llegó el momento de entregársela a una de ellos. Tenía 3 hijos. Sin embargo, ¿a cuál de los 3? El padre tenía un plan. Llamó a los 3 hijos junto a la cabecera de su cama y les dio un billete de $1 a cada uno de los jóvenes y les dio una tarea. Compren algo que llene la habitación. El que ocupe más espacio recibirá la empresa. Cada uno de los muchachos obedeció las instrucciones. El primero regresó con 2 pacas de heno que compró por 50 centavos cada una. Con ella pudo cubrir el piso de la habitación. El segundo compró 2 almohadas de plumas, las abrió por la mitad y dejó que las plumas llenaran el aire. El padre quedó agradado, pero no satisfecho del todo. Se giró hacia el tercer hijo y le preguntó: ¿qué hiciste tú con el $1 que te di? El muchacho no tenía nada en sus manos, así es que se explicó: di 50 centavos a un orfanatorio, 20 centavos a una iglesia y 20 centavos a un comedor de indigentes. Uno de los hermanos protestó, dice: pero no hiciste nada para llenar la habitación. Dijo el muchacho: sí lo hice. Gasté los últimos 10 centavos en 2 cosas. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña cajita de cerillos y una vela. Prendió la vela, apagó el interruptor de luz y de esquina a esquina la luz llenó la habitación, ni con heno ni con plumas, sino con luz. Qué interesante. La pregunta es: ¿de qué estás llenando este mundo? Recuerda que este mundo está desesperado.
está desahuciado y necesitan de Dios. Yo quiero invitarte y animarte a que tú llenes este mundo de la luz de Cristo Jesús. Que tú le pidas al Señor que te dé oportunidad de que Él manifieste dones, ministerios, operaciones sobrenaturales sobre las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido ungida y dotada por el Espíritu Santo, quien a su vez la llena de dones espirituales. Y ahí, a través de todo esto, caminamos en lo sobrenatural. Y podemos ver grandes cosas y milagros. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestras charlas pastorales, el martes en el programa Nicodemo o la siguiente semana en nuestra reunión en línea. Hasta la próxima.